mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar. Continuando con nuestra serie de lecciones, en nuestro último programa, veíamos por qué fue que Dios nombró a los levitas como recipientes de los diezmos de cada 3 años. También hemos visto qué quiere decir alfolí, y también hemos visto en sí lo que consistía la ley del diezmo en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar hoy con nuestro programa. Además de los diezmos de cada 3 años, ¿con qué más contaban los levitas? Números 18, del verso 8 al 19, nos dice que contaban con la ofrenda de las cosas santas, contaban con todo presente, con toda expiación, contaban con la ofrenda elevada, con las ofrendas mecidas, con las primicias de todas las cosas de la tierra, contaban con lo consagrado por voto, y con los primogénitos de todos los animales, con la excepción de los que tenían que ser redimidos. La pregunta: ¿por qué no piden los que hoy día enseñan a diezmar, además de los diezmos, también las expiaciones, las ofrendas elevadas, las ofrendas mecidas, etcétera? ¿Cómo es posible que éstas quedaran abolidas, las que les acabo de mencionar, y los diezmos no? ¿Tenían que diezmar los levitas? Sí. Jehová les dijo, Números capítulo 18, tome la Biblia, léalo conmigo, para que no diga que estamos inventando, que usted mismo confirme con sus propios ojos la lectura de estos textos. En Números 18 dice, empezando en el verso 26, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Sí, Jehová les dijo, presentaréis el diezmo de los diezmos. ¿Tenían que diezmar los levitas? Sí, señores. Ahora, ¿diezman los que hoy día piden y reciben diezmos? Bueno, usted, mejor que yo, podrá contestar esa pregunta. En Malaquías 3:10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Es correcto exhortarle a la iglesia a diezmar usando este texto como prueba, el de Malaquías 3:10? No, señores, no es correcto. Malaquías 3:10 pertenece al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento ha sido abrogado. Hebreos, en el capítulo 7, dice en los versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Jesucristo. El Antiguo Testamento no solo dice aquí en la porción que ha sido abrogado, sino que fue quitado de en medio y clavado en la cruz. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2,
verso 14 al 16 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los diezmos de Malaquías 3:10 tenían que ser de los productos del campo y del ganado. Lo recordará usted por nuestras lecciones anteriores. Y observemos en este texto de Malaquías 3:10 la frase que dice: y haya alimento en mi casa. Malaquías 3:10. Dice alimento, no dice dinero, no dice plata. El alfolí, amigos, cuando dice traed los diezmos al alfolí, el alfolí era un almacén, era la casa en el templo en Jerusalén, no era el cajoncito o el baúl que ponen en la parte de atrás de los sitios de reunión para que usted deposite ahí por la endijita su sobrecito. Cuán distinto es la Biblia comparado a lo que dicen los hombres. Hay una porción en Mateo capítulo 23, verso 23, en donde el Señor Jesús dice algo que va a ser la base para la siguiente pregunta. Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Según Mateo 23, 23, Cristo, al decir sin dejar de hacer aquello, apoyó la práctica de diezmar. Por tanto, puesto que la aprobaba, ¿debiéramos diezmar hoy en día? No, no debemos diezmar. No por tal razón, porque Cristo vivió y murió bajo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no entró en vigor hasta 10 días después de su ascensión a los cielos. Cuando Cristo pronunció las palabras de Mateo 23, 23, aún estaba en vigencia el Antiguo Testamento. Hebreos, en el capítulo 9, dice en los versículos 14 en adelante: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire que este verso dice que Él es mediador de un nuevo pacto, y añade en el verso 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es de esperarse que abrogara la ley del diezmo, ya que vino a cumplir toda la antigua ley. Una vez cumplida, fue quitada, efectuando Dios mismo el cambio de ley correspondiente. Pues vamos a leer en Hebreos 7:12 que dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La ley cambió, Dios la cambió. Ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. La ley de Cristo entró en vigor en el Nuevo Testamento. Yo lo voy a invitar para que usted, privadamente, ahí en su casa, lea el capítulo 8 de los Hebreos, con particularidad los versos 8 al 13. Hebreos 8, del verso 8 al 13. Y permítame leerle el último verso del capítulo 8 a los Hebreos. Dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El Antiguo Testamento, amigos, desapareció, en el sentido no de que lo tengamos aquí, haya desaparecido del papel impreso, sino que desapareció en el sentido de que no siguió teniendo efecto, ya no tiene validez, no es obligatorio para nosotros, incluido todos los mandamientos que estaban escritos en el Antiguo Testamento.
Se nombran los diezmos en el Nuevo Testamento después de que dicho pacto entrara en vigor. Sí. Se menciona en Hebreos capítulo 7, del verso 1 al 14. Y el propósito primordial de referido texto no es enseñarle a la iglesia a diezmar, sino probar que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. ¿Quiere decir que en la iglesia había quienes recibían los diezmos? No. Es verdad que el verbo reciben es del tiempo presente. ¿Por qué? Porque cuando el libro de Hebreos fue escrito, el templo judío todavía existía en Jerusalén. Y la mayoría de los levitas seguían recibiendo los diezmos del pueblo, pues la gran mayoría de los judíos no habían aceptado a Cristo como el Mesías, ni creían que el Antiguo Testamento había llegado a su fin. Por eso es que el texto de Hebreos 7:8 dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra lo que era la práctica de los judíos en ese entonces. Ya había entrado en vigencia el Nuevo Testamento, pero los judíos que no habían aceptado a Cristo, que no habían entrado a formar parte de la iglesia, que aún seguían bajo la ley de Moisés, porque aún el templo estaba levantado, aún no había sido destruido por el Imperio Romano, bueno, seguían recibiendo los diezmos de hombres mortales. Esa es la razón por la cual lo cita la carta a los Hebreos, no como prueba de que sea autoridad para nosotros hoy en día el recoger los diezmos. Amigos, si tiene preguntas o inquietudes, llámenos. Si quiere recibir este estudio en forma de folleto, llámenos, escríbanos, denos su dirección, y con mucho gusto se lo haremos llegar a su casa a vuelta de correo. No tiene que pagar por él, es totalmente gratis. Nuestro deseo es que usted conozca la verdad. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor.